muy bien. Dios les bendiga a todos. Estamos una vez más en la iglesia bíblica del Señor Jesús. ¿Por qué bíblica? Porque nuestra iglesia está basada en la Biblia. No en conceptos de hombres, sino en la Biblia. Más allá de que también somos hombres falibles y que podemos errar, nos esforzamos en buscar a Dios para que Dios nos ayude en la interpretación de la Biblia. Y Pedro dice que la interpretación de la Biblia no es de carácter privado, no es que cada uno lee y interpreta lo que él quiere. Sí podemos aplicar la Biblia y pasajes bíblicos de múltiples maneras, pero la Biblia se interpreta con la Biblia. La que tiene que interpretar la Biblia es la Biblia, no yo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar en la Biblia la interpretación de lo que yo quiero saber. ¿Se entiende? Entonces, ahí no erramos. Y así tengamos que esperar tiempo a veces para saber las cosas, como me ha pasado a mí, muchos hasta años, esperando que coincidan las cosas para que no predicar algo que está mal. Bueno, por eso el Señor nos dio este nombre. Cuando nosotros íbamos a abrir la iglesia, el Señor nos dio el nombre. Amén. No fue un nombre que nosotros lo anduvimos buscando en internet, a ver qué nombre le poníamos. No, el Señor nos dio el nombre. Amén. Curiosamente, cuando después que le pusimos el nombre, me empecé a dar cuenta que había otras iglesias casi con idéntico nombre en diferentes partes del mundo. Y oh casualidad, predican lo mismo que nosotros. Amén. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que realmente estuvo Dios también en eso, como está en todas las cosas, cuando nosotros lo dejamos que sea Él el que obre y no nosotros. Amén. Adelantándonos. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Bueno, hay mucho que hablar y decir, pero vamos a dejar que la Biblia hable. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, vamos a dar una cantidad de puntos por la Biblia que van a suceder cuando Jesucristo venga. Y eso nos va a dar una certeza mayor de qué es lo que va a pasar. En el capítulo 15 de 1 Corintios habla sobre la resurrección de los muertos y dice que si Cristo no resucitó, nadie va a resucitar y vana es nuestra fe. Una de las cosas que dice. Y Cristo fue el primero en resucitar, en morir y resucitar, para que nosotros también resucitemos. Primero resucitamos el alma, o mejor dicho, el espíritu. El espíritu resucita porque el espíritu estaba muerto. Y después, si estamos vivos o si hemos muerto en Cristo, también va a resucitar el cuerpo. Si estamos vivos, el cuerpo va a ser transformado. Y si estamos muertos, porque ya partimos antes que Cristo venga, por segunda vez, el cuerpo va a ser resucitado pero incorruptible. Y eso lo vamos a ver por la Biblia. Y eso va a ser en la segunda venida. El arrebatamiento y la segunda venida es todo un suceso solo. No son dos sucesos separados por 7 años. Ni por 3 años, ni por 2 años. ¿Quién lo dice? La Biblia. Vamos a ir al 15, 20. Primero vamos a ver unos puntos y después vamos a desarrollar esos puntos. Mas ahora, 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, los que durmieron son los que murieron. Al cristiano cuando muere no se le dice que muere, se dice que duerme. El otro sí muere. 15:20 de Juan. Sí. ¿De qué? Primera de Corintios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo van a resucitar? Cuando Él venga. Cuando Él venga. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿cuándo? Cuando Él venga. Cuando Él venga. Cuando Él venga. Cuando Él venga. Después se va a ver más claro. Cuando nosotros desarrollemos el tema, se va a ver aún más claro. Otra cosa que va a pasar cuando Cristo venga. Estamos en 1 Corintios 15, 24. Dijimos que va a haber una resurrección, cada uno se debido tiempo. Cristo fue las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego van a resucitar los muertos a condenación. Todavía no hemos leído ese pasaje. Ahora, el 24, 15, 24, ¿qué dice? Luego el fin, luego de la venida que viene. El fin. El fin. El fin, no viene un milenio, viene el fin. Cuando nosotros nos enseñaron, viene Cristo y comienza ¿qué? Otro milenio. El milenio. No, viene el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin. Otra cosa que aparece. Seguimos leyendo. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la Muerte. Es decir, que ya no va a haber más muerte. Si hubiera milenio, había gente con cuerpo glorificado, gente del mundo que muere, ¿verdad? Es el fin y ya no hay más muerte. Después lo vamos a ver cada punto. Nos libra, o sea que la muerte es vencida, ¿no? Vamos a leerlo en otro libro para que nos quede más claro. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, está para adelante del libro que estábamos leyendo. Tesalonicenses, ¿cuánto? 4, ¿Otro? 15 al 18. ¿Cuatro cuánto? 15 15. al 18. El 15. 4, 15, 18. Amén. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque ellos lo esperaban. Cuando Pablo escribe, ellos están esperando a Cristo ya, diríamos. No precederemos a los que durmieron. ¿Quién son los que durmieron? Los que se murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo mismo que leímos en Corintios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Resucitará primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Quiere decir que dice exactamente lo mismo. Que nosotros, los que vivimos, no precederemos a los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo, cuando Jesús venga, resucita los cuerpos, ¿verdad? Porque vamos a ver después otra cosa. Ellos vienen con Cristo, pero vienen a buscar cuerpo. Toman el cuerpo resucitado, glorificado, suben ellos y subimos nosotros con un cuerpo transformado. Eso es la segunda venida.
nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Bueno, la ira venidera, hay varias iras, hermano, en la Biblia. Hay varias iras. La destrucción de Jerusalén fue la ira de Dios. Que fue muchas veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento vamos a ver la ira de Dios y se refiere a ese evento. Pero en el caso este, hermano, la ira venidera es la ira que va a venir sobre los que no son cristianos, que van a ser consumidos y echados al lago de fuego. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo, somos salvos de esa ira. Porque sea que muramos o sea que Cristo venga, esa ira no va a ser sobre nuestras vidas, sino va a ser sobre todo el mundo impío, todo aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Primera Tesalonicenses 1:10. A ver, ¿qué dice 1:10? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Quien nos libra, ya nos libra, ya, desde el momento que le conocimos, ya somos librados, presente de la ira venidera. Nos libra hoy, presente, de la ira venidera. Sí. Primera de Tesalonicenses 3:13. 3:13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida De nuestro Señor Jesucristo. con todos sus... Santos. ¿Con quién viene Cristo? Con sus santos. ¿Quién son sus santos? No. Nosotros si morimos. Pero los que Los que están durmiendo. Los que murieron en Cristo. Los que Es muy importante que lo entiendan bien. Sí, los que duermen. Los que duermen. Los que duermen. Amén. O sea, ¿viene quién? Las almas. Como quiera que sea, porque hay un tema ahí precioso también. Pero vienen las almas a buscar ¿qué? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Es decir, en la segunda venida Cristo viene con los santos que durmieron. Es decir, nosotros morimos e inmediatamente estamos en la presencia del Señor. Amén. Nuestra alma. Amén. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene con sus santos. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Si hay preguntas, háganlas ahora, hermanos. Esto mismo dice en Tesalonicenses 4, 13 y 14. 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién son los otros que no tienen esperanza? Los que no se han convertido. Los del mundo, se le muere el familiar Sí. y se mueren ellos con el familiar. Pero si nosotros tenemos un familiar que es cristiano, nos entristecemos porque se murió. Pero qué consuelo tenemos, maravilloso, Amén. porque sabemos que está con el Señor. Amén. Y cuando el Señor venga, ese familiar viene con él. Amén. Gloria a Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos eso? Sí. Claro. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Clarísimo. Amén. ¿Cuándo? En la segunda venida. Amén. ¿Cómo vamos a ir? Amén. Se le llama el día del Señor a la segunda venida. Hay más día del Señor. Cuando nosotros hablamos de día del Señor, puede ser un periodo, puede ser un día, pero a la segunda venida, que también puede tener diríamos un lapso, no es algo que podría ser instantáneo, sino que lleva algunas cosas, se le llama el día del Señor.
¿Dónde está eso? En la Biblia. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Viene hablando del arrebatamiento y de la venida del Señor. Viene hablando de eso. En el 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. ¿Cuál es el día del Señor? ¿A cuál se refiere? Bueno, anteriormente hablaba de que los muertos en Cristo vendrían con su santo en la segunda venida. A eso se refiere. Bueno, y después sigue, pero lo importante es que es llamado Día del Señor. ¿Dónde más dice eso? Segunda de Tesalonicenses. ¿Está muy enredado? No. 2, versículo 1 y 2. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, acá es tremendo, hermano. Yo no sé cómo nos pudieron predicar tanta mentira. Y nuestra reunión con Él. Lo voy a leer de nuevo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo nos vamos a reunir con Él? Cuando Él venga. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor... ¿Y cuál es el día del Señor? Cuando Él venga la segunda. La segunda venida. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 3. Versículo 10 y 11. Y viene hablando de que algunos se burlaban porque decían, no, Jesús no viene más. Ustedes dicen que viene, pero no viene más. Segunda de Pedro 10. Y entonces, en el 9 dice, el Señor no retarda su promesa, la promesa de volver. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, como viene como ladrón en la noche. ¿Para quién? Viene como ladrón en la noche. Para los que no creen. Para los que no creen, ellos van a estar unos casándose y dándose en casamiento, ¿no? Aunque ese pasaje hay que verlo, ¿no? Pero dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, se termina, ¿verdad? Viene Cristo, subimos. Más cosas. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie me engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga La apostasía. la apostasía. Es la negación de la fe. La apostasía es toda aquella persona que aparentemente creyó por un tiempo y deja de creer. ¿Por qué digo? Porque un verdadero cristiano nunca deja de creer. Pero sí hay mucha gente que profesa la fe y dice, sí, yo creo, yo soy cristiano, te dice. Bueno, cuando se acerque la venida de Cristo, toda esa gente va a desaparecer y va a negar la fe. Y va a desaparecer de las iglesias. Porque ¿dónde están? Están en las iglesias. Y se dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre? Jesús. El anticristo. El anticristo.
Quiere decir que van a haber dos cosas que los cristianos vamos a ver. Ah, ya, sí, ya entendí. Dos cosas. La apostasía y el hijo de perdición, ¿verdad? Que dice Que se manifieste el hombre de pecado. que se manifieste el hombre de pecado. Entonces, hermano, el anticristo que va a venir antes de la segunda venida, los cristianos que estemos lo vamos a ver. Y vamos a ver quién es y nos vamos a dar cuenta. Amén. Porque no va a venir hasta que se manifieste. ¿Para qué le va a decir a ellos? En realidad a ellos también le estaba anunciando el anticristo de aquel tiempo, pero ¿para qué nos va a decir a nosotros, por ejemplo, si la tomamos para nosotros la palabra? Nos va a dar estos datos. Si nosotros nos vamos a ir antes de que esto suceda, no tiene sentido. Amén. Nos da los datos para que nosotros sepamos, porque vamos a estar. Amén. Bueno, después da las características que no las vamos a mirar. Así que hay dos cosas que tienen que pasar. Una apostasía que va a ser grande y Que se manifieste el hijo. el hombre de pecado se va a manifestar, es decir, se va a dar a conocer. Amén. El mundo no va a saber, pero nosotros sí. Porque Amén. nosotros tenemos datos sobre esa persona. Será un día de juicio para los impíos, segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Primera, segunda de Pedro 3:8. Bueno, viene hablando, dice, más, oh amado, no ignoré esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No, pero antes, no es el 8, es, vamos a leer del 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y esto está en el contexto de la segunda venida de Cristo o del día del Señor. Amén. O sea que va a haber el juicio y nosotros sabemos que va a haber un juicio. ¿Cuál es el juicio? Para los que no creen. Para los perdidos. ¿Cómo se llama ese juicio? Juicio de la perdición. El juicio de los perdidos, ¿cómo se llama? El juicio del trono De Dios. blanco. El trono de Dios. El trono blanco. Se instaura cielo nuevo y tierra nueva cuando viene Jesús. Vieron que dice que se termina todo y aparece el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Gloria a Segunda Pedro 3:13. Antes ha dicho que puesto que todas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Dios. Amén. La venida del día de Dios, el día del Señor, la venida de Cristo, Amén. en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Destrucción total. Pero nosotros, ¿quién son nosotros? Los cristianos. Los cristianos, esperamos según sus promesas que cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Viene Cristo y se instaura el cielo nuevo y la tierra nueva, desciende la Santa Jerusalén Amén. y ahí nosotros vemos
¿Cuántas cosas trae la segunda venida de Cristo, donde nosotros vamos a ser arrebatados? Amén. Gloria a Amén. Dios. En el momento que Cristo venga, nosotros vamos a ser arrebatados y estaremos siempre con Él. Amén. Y no tenemos que sacar cuenta cómo vamos a hacer, si subimos y bajamos. Lo importante es que vamos a estar con Él, hermano. Amén. Eso es lo más importante. Bueno, no sé cuánto va. ¿Media hora? La dejamos ahí y arrancamos con el primer punto en la segunda parte. Que es bastante extenso el primer punto y bastante claro para que lo entendamos.